bienvenidos por estar aquí después del desayuno, todo el que se nos ha alargado la mañana un poco. Vale, hoy vamos a hablar un poco de esas infraestructuras que generalmente, tal como dice el título, ¿no? son infraestructuras invisibles, ¿vale? Pero que evidentemente deben tener y tienen cierto riesgo. ¿Vale? Un poquito a raíz de todo esto, veréis algunos ejemplos porque el formato de charlas es corto y hay un par de demos muy cortas, pero sí que hemos intentado buscar ejemplos externos y evidentemente fuera de aquí, ¿no? Para no tener problemas, evidentemente, al tener que salir de Panamá a final de semana. ¿Vale? Y hay una premisa muy importante, que es esta, ¿no? Lo que no protegemos hoy, ¿vale? Será seguramente lo que nos destruya o nos paralice mañana. ¿Vale? ¿Qué es lo que no llamamos crítico? Según en la parte de Europa, en el desarrollo de la NIS2, para ellos crítico son redes eléctricas, hospitales y aguas potables. Al final, son sistemas estratégicos. Pero hay una parte importante, ¿vale? Que son las no críticas. Las no críticas son esas subestaciones eléctricas que podemos tener en barrios, sistemas semafóricos, plantas de bombeo secundarias, ¿vale? Y por tanto, aquí la normativa nos dice que no es crítico. Por tanto, si no es crítico, nadie lo vigila, ¿no? Y al final todo esto queda fuera de las normativas y, por tanto, es totalmente invisible, como veremos, a los atacantes. Vale, ¿qué es no crítico? Según estas normativas, según estos estándares internacionales. Pero para nosotros, la gente un poco que nos dedicamos a todo esto, y como veremos en los ejemplos, para nosotros todos los sistemas semafóricos, depuradoras de agua, ¿vale? Que al final se pueden convertir incluso en armas arrojadizas, ¿vale? Subestaciones, barrios que alimentan hospitales y centros de datos, ¿vale? No hace muchos días en España pues vivimos un problema no derivado de esto, pero derivado de un apagón y vimos la criticidad. Estaciones o sistemas meteorológicos conectados a sistemas de emergencia, toda la parte de ascensores inteligentes, contadores eléctricos, ¿vale? Sistemas de controles de túneles y un sinfín de equipos, ¿vale? Que podéis pensar y veréis que están a nuestro alrededor. Todos estos equipos, por suerte o por desgracia, hoy están todos interconectados. Esa famosa convergencia IT-IoT pues es donde se acaba viendo. ¿Vale? Y por tanto, si no explota, no preocupa. Pues bueno, evidentemente, si no hay un lobby detrás, ¿vale? No va a entrar en la directiva. ¿Vale? En cualquier directiva y generalmente en cualquier país, ¿no? Es decir, si no hay alguien que tenga suficiente poder, ¿vale? No entrará dentro de estas normativas. Por tanto, si no entra dentro de las normativas, quedará, digamos, fuera del alcance y fuera de la visibilidad. La realidad técnica avanza y no espera a que haya una normativa, ¿vale? Para que lo ponga al día. ¿Qué resultado tenemos de todo eso? Pues miles o centenares de miles de sistemas totalmente desprotegidos, invisibles y perfectamente funcionales, ¿vale? Para que se pueda, en algunos casos, hacer el mal, ¿vale? Veremos hasta dónde pueden llegar los efectos tanto del acceso ilegítimo a un sistema de estos, que en la mayoría de países es delito. Hay otros países que el acceso no es delito, si no se perpetra al final algún mal, pero en otros países incluso el escaneo es delito, ¿vale? Por tanto, aquí pues también vemos la divergencia entre los diferentes países y a la hora de regular. ¿Vale? ¿Qué nos pasa en estos sistemas?
En estos sistemas nos pasa que no los heredamos. Se dice, no, es que son sistemas heredados. No, eso no son sistemas heredados, eso son ruinas heredadas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente son bombas de relojería. Llevan más de 30 años en producción, ¿vale? No hay documentación, no hay ningún responsable, pero siguen funcionando, son equipos que continúan funcionando día a día y algunos de ellos solo se han reseteado por algún posible apagón. Por tanto, son equipos que si tienen una característica es que son robustos. El software sin soporte, ¿vale? Muchos de ellos de hace 2 décadas. Nos encontramos incluso todavía en sistemas parcialmente críticos, nos encontramos Windows 95, XPs, Windows 7, Windows 2000, 2003 Server, ¿vale? Controladores propietarios y evidentemente parche ni se le espera en este tipo de equipos. Y sobre todo lo más cómodo, ¿no? Que es conectar estos equipos a la red IT. Llega la dirección de la empresa y dice, quiero tener visibilidad de estos equipos, quiero acceder a los datos. Pues hay alguien que llega allí, coge el equipo, lo conecta directamente a la red IT, sin un firewall, sin segmentación y sin ningún tipo de miedo. Al final, a mí me han dicho que conecte un equipo y la pregunta o la autopregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Qué van a querer los ciberdelincuentes de este tipo de equipos? Pues veremos que quieren mucho y pueden acceder a un montón de sitios. ¿Vale? La vigilancia en este tipo de sistemas no está en el presupuesto, evidentemente, si no es gratis. Si hay alguien que nos llega y nos provee de una solución gratuita, pues bueno, vamos a intentar montarlo. Tenéis que tener en cuenta que aquí en este tipo de entornos, ¿vale? Hay, digamos, tres tipos de persona o entidades que es quien, digamos, tendría que establecer la ciberseguridad. Una es el fabricante, que por lo general en su día, hoy, pues o provee ciberseguridad o la provee como un servicio añadido. Sí que es cierto que algunos de los fabricantes actuales ya empiezan a añadir una capa de seguridad. Después está el desarrollador o implementador, ¿vale? Que no tiene ni puñetera idea de lo que es la ciberseguridad. Es decir, a mí, déjame programarte un PLC, déjame programar un proceso mecánico y no sé nada más. Y después hay el instalador o el cliente final que le llega este sistema, lo coge y lo conecta en su industria o en su infraestructura, ¿vale? Generalmente sin ningún tipo de conocimiento del equipo, generalmente con las credenciales por defecto y generalmente sin ningún tipo de protección. Y además, igual montan un router de acceso vía remota con una red 3G o 4G o GSM en algunos casos según la localización y le da acceso externo para realizar telemetría o realizar telemantenimiento. Además, a través de esta red externa, pues generalmente conecta una de las patas de este equipo a su red interna, ¿no? Con lo que puede conllevar el que cualquier atacante pueda saltar. ¿Vale? Evidentemente, credenciales por defecto, configuraciones por defecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que no se debería hacer en una red OT. ¿Vale? Por tanto, no tenemos monitoreo activo, nadie sabe qué ocurre, ni cuándo, ni desde dónde. Algunas veces tenemos que empezar a hacer algún forense de este tipo de sistemas y no sabemos por dónde empezar porque no hay, evidentemente no hay telemetría, no hay logs, no hay controles de acceso. Muchas veces el monitorear o el entender una red OT a diferencia de IT, es decir, yo me voy al responsable de IT de la empresa, le pido un mapa de red y un cuadro de IPs y lo tienen. En un entorno OT lo primero que te dicen es que tienes que hacer un descubrimiento de activos, porque generalmente las empresas no saben qué es lo que hay. ¿Por qué? Pues por desconocimiento, por dejadez o simplemente porque nadie asume la responsabilidad.
¿vale? Son accesibles desde Internet, ¿vale? Y además tenemos Google Docs, tenemos Shodan, tenemos Zoomai, tenemos Censis, tenemos varias herramientas, ¿vale? Que nos permiten, como veréis, descubrir este tipo de sistemas, ¿vale? Lo que quiere decir que estos sistemas están expuestos. ¿Vale? Sin controles de acceso, ¿vale? No tenemos usuarios por defecto, contraseñas públicas, hay páginas enteras publicadas en GitHub donde están las contraseñas del 80% de los equipos industriales que hay hoy en el mercado y que están instalados, ¿vale? Todas las credenciales por defecto están allí, tampoco son muy complicadas. Y si alguna vez hacéis un reversing del firmware de alguno de los dispositivos, incluso van embebidas dentro del mismo firmware, en texto claro, ¿vale? Y algunos nos hemos encontrado en algún firmware que llevan las credenciales embebidas de administrador y llevan unas credenciales de superadministrador que no están en los manuales de operación del fabricante, ¿vale? Por tanto, hacer un reversing de este tipo de firmware no es nada complicado, ¿vale? Evidentemente, sin múltiple factor de autenticación, eso ya sería un gran avance, ¿no? Por tanto, ¿qué resultado tenemos de no vigilar estos sistemas? Pues que cualquier atacante no necesita ingenio, solo necesita paciencia para buscar. Además, evidentemente, como os he dicho, no se deja rastro porque carecen de sistema de logs, ¿vale? Por tanto, si no tenemos buenos equipos detrás, veremos qué es lo que puede pasar. ¿Vale? A ver, no me he saltado ninguna, no. Vale, vamos a ver unos casos, son recientes, ¿vale? Omitiremos un poco el lugar, pues os digo, ¿vale? No queremos tener ningún tipo de problema, ¿vale? Una estación de bombeo, a simple vista puede no parecer nada, pero a nivel de daños, pues puede hacer un daño importante, ¿vale? La ubicación es en Europa Occidental, ¿vale? Tenía un interface accesible por IP pública, ¿vale? Y evidentemente sin credenciales, sin logs, sin alarmas, ¿vale? Y un clic, en este caso, bastaba para desbordar la estación de bombeo o simplemente, ¿vale?, cortar el suministro o contaminar el río. Es decir, la diferencia entre IT y OT básicamente radica en que en IT, si tú tienes un incidente, tendrás un problema, teoría lógico, ¿vale? Es decir, una caída de servidor, un acceso ilegítimo a una base de datos, pérdida, evidentemente, de datos personales, pero en la parte OT ese daño se traslada, ¿vale?, a la capa física. Daños ambientales, daños evidentemente reputacionales, daños incluso a las personas, riesgos de explosión, riesgos de incendio, quemaduras, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, en este tipo de casos, para crear un pequeño caos que al final puede derivar en un caos más grande, y aquí, a diferencia de otro tipo de entornos, aquí los problemas muchas veces no son inmediatos. Es decir, desde que se produce el incidente hasta que ves los efectos, pueden pasar minutos, horas o días. Es decir, si manipulamos esta estación de bombeo, ¿vale?, de la forma adecuada, pues el resultado lo podemos ver dentro de una semana, cuando nadie piense qué es lo que podía haber pasado. Y os garantizo que cuando hay un incidente en una infraestructura OT, lo último que se mira es que haya habido un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Siempre se piensa que ha fallado un sensor, siempre se piensa un fallo humano, ¿vale? Lo último que se piensa es en un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Por tanto, en este tipo, pues no necesitamos un zero day, ¿vale?, sino simplemente una interface abierta y sin contraseña, ¿vale? Sistemas semafóricos, ¿vale? Redes de control urbanas conectadas a Internet, ¿vale? Accesos por navegador, usuario admin, contraseña admin, ¿vale? Se detectó en 2022. Hoy en día aún sigue sin mitigar en muchas ciudades. Lo miré antes de preparar la presentación y salían 200
68 resultados, ¿vale? Del mismo interface web, es decir, de un fabricante, ¿vale? Ya no os digo si buscamos más fabricantes o más desarrolladores, ¿vale? 2022 todavía hay un montón sin mitigar. Evidentemente, ¿qué pasaría si se accede y ponemos todos los semáforos en rojos a la vez o en verde? Pues bueno, pues nos pasaría que, evidentemente, sembraríamos cierto caos, ¿vale? Además, lo que os digo, ¿no? Lo de siempre, el trasladar este incidente a la parte física, ¿vale? Por tanto, lo que es más peligroso muchas veces lo creemos irrelevante. Es decir, no, es que a este control semafórico de la ciudad D no va a acceder nadie. Bueno, no va a acceder nadie hasta que alguien, o buscando o jugando, lo encuentre. Y además hay una particularidad de que los entornos OT han empezado a tomar especial relevancia los últimos 3-4 años en cuanto a ciberseguridad se refiere. ¿Por qué? Pues porque aparte del aumento exponencial de incidentes, se va viendo que en la Darknet empiezan a haber en algunos foros accesos a sistemas de control industrial. Lo mismo que comentaba algún compañero anteriormente, pues que se vendían los accesos VPN o RDP para sistemas IT, pues empezamos a ver la venta de accesos a sistemas OT, ¿vale? Con, evidentemente, el peligro añadido que puede tener esto. Vale, una planta potabilizadora en algún lugar de Europa, en este caso, ¿vale? Intento de aumentar el nivel de cloro y el nivel de otros productos químicos, ¿vale? El ataque este fue detectado, pero casi pasa desapercibido. Fue pues porque un operario vio algo raro, ¿vale? Pensad, ¿vale? Se accede a la planta potabilizadora, aumentamos los niveles de cloro, aumentamos los niveles de sulfato de cobre, aumentamos los niveles de controlador del pH y a partir de aquí, ¿qué pasa? A partir de aquí pasa que si se hace de forma controlada, ¿vale? Puedes tener una población que al cabo de 15 días empiece a tener ciertos problemas de salud, ¿vale? ¿Qué es lo primero que pensarías? Bueno, pues en algún problema del agua, evidentemente, pero hasta detectar el problema inicial, ¿vale? Habrían pasado, pues podrías pasar 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Vale? VPNs mal configuradas, credenciales expuestas, ¿vale? Y, evidentemente, cualquier guerra de este tipo puede empezar con un solo clic invisible en un HMI. Un HMI es un Human Machine Interface, ¿vale? Al final es una pantalla de esas donde habréis visto en algunos sitios que está detallado el entorno industrial y los operarios actúan sobre ese sistema, ¿vale? Al final es una representación gráfica de lo que es el proceso, ¿vale? Por tanto, otra vez, a través de VPN mal configurada, a través de credenciales expuestas, ¿vale? Veréis que en ningún momento hablamos aquí, en este entorno, ¿vale? Aquí no se da ningún valor a los 0 days, porque no hace falta. Es decir, tenemos equipos que hace 25 años que no reciben un parche, ¿vale? Por tanto, no tengo necesidad de buscar un 0 day. ¿Por qué? Porque también tengo dificultad en parchear. Es decir, yo no puedo ir a una infraestructura OT donde hay 500 PLCs, 1000 PLCs, 2000 PLCs, 250 HMIs, historians, registradores, ¿vale? Allí no puedo hacer un Windows Update en estos sistemas. En estos sistemas tengo que ir uno por uno, ¿vale? Con mi entorno de programación, sea un pendrive en el mejor de los casos, de sistemas relativamente nuevos. En OT un sistema relativamente nuevo es de hace 5 años, ¿vale? Por tanto, tengo que ir con un pendrive y actualizar. ¿Con qué riesgos? Primera, tengo que parar el proceso productivo. Segunda, no sé si esa actualización de firmware me va a permitir levantar el sistema después. No sería el primero que configuramos
actualizamos y no vuelve a arrancar jamás, ¿vale? Por tanto, cuando vayáis en un entorno OT con algún sistema o algún dispositivo para actualizar, lo primero que os van a decir es que no os van a dejar entrar, ¿vale? Por tanto, debemos tener cuidado. Y tercera, falta de parcheados y falta de conocimiento. Es decir, tú tienes que parchear un equipo de hace 20 años, tienes que ir con un PC, muchos de ellos con un puerto serie o un emulador de puerto serie, con un sistema operativo MS2, ¿vale? Y muchos conocimientos técnicos para parchear este tipo de dispositivos. Y además, uno a uno, ¿vale? Los equipos industriales, si no están bajo un PC industrial, ¿vale?, no nos permiten hacer actualizaciones masivas, por lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una tarea, ¿vale?, muy ardua. Es decir, el actualizar 500 equipos es una tarea totalmente inviable. Por tanto, de aquí pues que haya centenares de miles de dispositivos, ¿vale?, que no estén actualizados hoy en los sistemas. Vale, este es un poco el que os sonará un poquito más, ¿vale? El de Ucrania, el de las subestaciones y apagón masivo, ¿vale? 230.000 personas sin luz, ¿vale? Un ataque coordinado a subestaciones eléctricas, uso de herramientas legítimas, ¿vale? Y tiempo de preparación total durante meses y ejecución en minutos, ¿vale? Aquí sí que aparte se atacó el call center para que los usuarios no pudieran llamar. ¿Vale? Esto no es ciencia ficción y evidentemente es el nuevo campo de batalla en este entorno. En el entorno IT ya pues en todos los compañeros y todo el mundo ya está pues hablando de las guerras híbridas, las ciberguerras, pero aquí pues y estamos viendo en los conflictos armados y en la parte de geopolítica, estamos viendo como cada vez más se intentan echar abajo infraestructuras críticas, ¿vale? Por tanto, tenemos o pensamos que tenemos un problema en este tipo de entornos. Vale, vamos a ver un poco lo que podemos encontrar, ¿vale? Lo que hay y pudiéramos encontrar dentro de, digamos, de todos los entornos, de estos entornos industriales. Esto es Shodan, ¿vale? Es la parte más sencilla, el buscador, para quien no lo conozca, es un buscador parecido a Google, ¿vale? Pero en este caso, pues indexa equipos o dispositivos. Shodan ya tiene, pues digamos, un menú. Veréis que en la parte de arriba izquierda, cuando entréis en Shodan, pone un Explore, ¿vale? Y allí tenéis un menú de diferentes equipos y sistemas de control industrial, ¿vale? En este caso, pues tenemos Modbus. Modbus es un protocolo de telecomunicaciones, ¿vale?, desarrollado por Modicon en 1978 y que todavía hoy, los equipos de hoy, los PLCs, HMIs y otros sistemas todavía utilizan. Es un protocolo totalmente sobre TCP/IP actualmente y totalmente viaja en texto plano, sin cifrado, sin ningún tipo de protección. Además, es un protocolo abierto, por tanto, hay documentación y se puede acceder. Después veremos un pequeño vídeo, nada, de 15 segundos, de cómo se puede modificar registros de un sistema Modbus de forma remota, ¿vale? Y sin ningún tipo de conocimiento. Modificar registros en Modbus, ¿qué quiere decir? Que podemos modificar sondas de temperatura, que podemos modificar sondas de presión, que podemos modificar entradas, salidas o cualquier otro tipo de dispositivo que al final puede llegar alterando, ¿vale?, el proceso productivo de una industria o las compuertas de una presa hidroeléctrica o cualquier otro tipo de entorno que se os ocurra, pues estará en Modbus. Si ponéis en Shodan Modbus, pues seguramente os aparecerán 2, 3 o 4 millones de registros, ¿vale?, que son equipos que están abiertos, ¿vale?, conectados a Internet y con el puerto 502, en este caso, que es Modbus, totalmente abierto. ¿Vale? Pensad pensar que detrás puede haber según qué tipo de infraestructura y evidentemente será delito si actuáis sobre un sistema de este tipo, ¿vale? Encontraréis aquí los common terms, ¿vale? Encontraréis SCADAs, encontraréis
PLCs, encontraréis DCS, sistemas de control distribuido, ¿vale? Por fabricantes, Siemens, ¿vale? Encontraréis Allen Bradley, encontraréis Honeywell, ¿vale? Rockwell, ¿vale? Encontraréis por fabricantes, protocolos de NP3, Tridium, BACnet, Ethernet IP, ¿vale? Pensad que todo esto lo podéis buscar, está abierto y está documentado. Lo peor de todo es que está documentado, es decir, yo de un Modbus o de un protocolo de NP3, en este caso, sé cada parte del string, cada parte del paquete, sé lo que es, ¿vale? La identificación del dispositivo, el checksum, los datos, ¿vale? Está perfectamente documentado, con lo que pues lo estamos realmente poniendo muy fácil. Vale, vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo es Shodan, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, ¿vale? En este caso, pues buscamos el puerto 2404. 2404 es un puerto de comunicaciones del estándar IEC 104, ¿vale? Que es el que utilizan las redes eléctricas, en su mayoría, ¿vale? Para poder comunicarse, para poder enviar datos entre los equipos, ¿vale? Entre los MTUs, los Master Terminal Units, entre los RTUs, los Remote Terminal Units, ¿vale? Utilizan generalmente el estándar IEC 104. ¿Vale? Si buscamos inicialmente, pues pensaríamos que una red eléctrica tiene que estar, al menos no tendría que estar publicada a Internet de esta forma. ¿Vale? Pero ¿qué vemos? Vemos pues que hay ciertos países, ¿vale? Ya os digo, hemos buscado países un poco lejanos de aquí, ¿vale? Y vemos, pues bueno, Tailandia, vemos Canadá, vemos Tailandia, Bielorrusia, ¿vale? Y nos dicen, pues bueno, en este caso nos dicen que es un sistema de control industrial, en este caso nos dice que es un honeypot, ¿vale? Hay algunos honeypots, evidentemente, porque algunas industrias pues, ponen honeypots pues, para conocer a sus atacantes. Pero lo principal de esto, pues, bueno, miraros, buscando ASDU, porque al final ASDU es una parte de esa comunicación del estándar IE 104, ¿vale? Nos salen, en este caso, 2.824 equipos abiertos, que se podría, evidentemente, un atacante podría acceder a este tipo de equipos. Y veis incluso la parte de data, ¿no? Es decir, ya tenemos todos los datos. Bueno, pues eso se transforma en esto de aquí. Esto es uno de estos equipos, ¿vale? El PowerLogic Ion 7650, ¿vale? El cual, además, está abierto a Internet sin credenciales porque, por defecto, estos equipos de Schneider vienen abiertos. ¿Esto qué es? Esto es un Master Terminal Unit, ¿vale? El equipo donde recibe datos de equipos remotos, ¿vale? Y vemos, pues, el voltaje, ¿vale? 18.000 voltios, vemos la corriente, 112 amperios, y vemos la potencia total. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que 18.000 voltios, ¿vale? Ya se trata de una línea de media tensión, ¿vale? Lo que ya no es un equipo de cualquier, digamos, industria pequeñita. Ya se trata de un equipo de distribución de una línea de media tensión, pues como podría ser cualquiera que haya por aquí cerca, ¿vale? Las de media tensión son las torres más bajas y veréis que llevan los cables más pequeños. Pues bueno, 18.000 voltios, ¿vale? Es la línea de media tensión. Y vemos el data received, ¿vale? Todo este entramado, si buscamos la documentación del protocolo IEC 104, nos dirá qué es cada uno de estos datos, ¿vale? Son datos en texto plano, son datos en abierto y son datos que en un momento dado, si pudiéramos hacer un man in the middle o atacar este sistema, podríamos modificar los datos que se envían porque son tramas totalmente en texto plano y sin ninguna autenticación, ¿vale? Donde pusiera pues que son 18.000 voltios, pues podríamos ponerle a 25.000, hacer saltar alarmas o lo que sea, ¿no? O incluso echar abajo estos sistemas. Una de las particularidades que tienen los sistemas industriales es que con un Nmap puedes echar abajo el sistema, ¿vale? Es decir, es muy sencillo hacer una denegación de servicio a estos equipos porque la gestión de los paquetes en muchas ocasiones no se hace. ¿Vale? HMIs, ¿vale? En este caso, pues
Human Machine Interface, aquí en el lateral lo veis, la presentación os la pasaremos, después la enviaremos, ¿vale? Para que la podáis ver. ¿Vale? Veis que hay acceso, en este caso es acceso también a un sistema, a un sistema de control. Vemos que nos da la parte de login, ¿vale? Username y password. Y aquí el password, ¿vale? En estos sistemas el password es 1, ¿vale? El número 1. Y viene en el manual del fabricante, ¿vale? Tú pones aquí 1 y entras ya como administrador del sistema, ¿vale? Es decir, lo que os decía, la cadena de los tres, el fabricante, el instalador y el operador, ninguno de los tres se ha parado a mirar el panel de administración, ¿vale? Por tanto, se puede acceder a este tipo de sistemas, ¿vale? Vemos pues, que se puede acceder y vemos pues, los estados del PLC y veríamos pues, muchísima información y evidentemente podríamos llegar a cambiar configuraciones y además pues, en muchas ocasiones sin que nadie se llegara a enterar. ¿Vale? Sistemas PACS. Sistemas PACS, ¿vale? son servidores PACS y son servidores de almacenamiento de imágenes, en este caso médicas, ¿vale? Que utilizan hospitales y otro tipo de instituciones para intercambiar, ¿vale? La información. Vosotros cuando vais a vuestro médico y os hace una radiografía, un escáner o un TAC, ¿vale? El formato que él lo ve en su pantalla, ¿vale? Provee de un servidor PACS. ¿Vale? En este caso, buscáis PACS, servidores PACS, buscáis y aparecerán varios. ¿Vale? Dentro de estos servidores PACS, ¿vale? Se puede acceder a imágenes, se podrían modificar imágenes porque al final no dejan de ser arrays de datos, ¿vale? Una imagen de estas es un array de datos de una forma particularmente estructurada, ¿vale? Por tanto, si queremos meterle o insertarle una mancha blanca aquí, pues podríamos llegar a hacerlo porque al final se trata de un array de datos, ¿vale? Y tanto como tienen descarga estos servidores PACS, tienen su vida, ¿vale? Y además, la parte de arriba, ¿vale? Se puede acceder a los datos del paciente, ¿vale? Qué tipo de pruebas, cuándo se la hicieron, diagnóstico, porque toda esta información va embebida dentro del fichero del PACS, ¿vale? Dentro de ese fichero ya va embebida toda la información, toda nuestra información como usuario o como enfermo, ¿vale? Va embebida dentro de este tipo de fichero, ¿vale? Por tanto, abiertos, accesibles, descargables, ¿vale? Todo lo que queráis, este tipo de información está ahí. ¿Es información sensible? Evidentemente que es información no sensible, es información muy sensible. ¿Vale? Y continuamos con sistemas no críticos. Es decir, yo para mí, todo lo que he visto hasta ahora, pues para mí son críticos, son sistemas críticos que pueden causar algún tipo de daño al ciudadano o al usuario final. Pero, según normativa, no son críticos. ¿Por qué? No están catalogados dentro, en el caso de Europa, pues dentro de la NIS 2, y en el caso de otros países, pues en otras normativas, ¿no? Pero, para mí, son críticos, pues por eso, ¿no? Pues primera, porque pueden hacer daño, segunda, pues porque muchos de ellos dan servicio a muchísima población, ¿no? Por tanto, para mí serían críticos. Un ascensor, da igual de dónde sea, ¿vale? Da igual que sea de un edificio de 6 plantas, que sea de un edificio de 30 plantas, ¿vale? El daño puede ser el mismo. ¿Veis en este caso? ¿Vale? Os he ofuscado el número de serie, pero bueno, veis en este caso, pues todo el panel de control de este sistema y desde el fabricante, ¿vale? Está totalmente abierto, ¿vale? Aquí en ningún momento, en ningún caso se ha roto nada, ni se ha hackeado nada, es decir, está expuesto a Internet y está abierto. En amarillo, ¿vale? Os he resaltado, ¿vale? Herramientas, configuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que puedes llegar a actuar, ¿vale? Sobre el panel de mantenimiento de forma remota. Es decir, yo no sé quién hay, no sé quién lo está usando, pero puedo
subir, bajar, ¿vale? Actuar sobre diferentes elementos, ¿vale? De forma totalmente remota, evidentemente con lo que puede causar, ¿vale? De ascensores ya os digo que hay muchísimos abiertos de varios fabricantes, incluso fabricantes potentes, ¿vale? Por tanto, es otro tema a tener en cuenta y muy en cuenta. Vale, plantas eléctricas, lo mismo, ¿vale? Totalmente abiertos, ¿vale? Aquí, pues, tema de alarmas, el tema de controles, el punto de potencia, en este caso 1 megavatio, por lo que nos da, pues ya que es una planta, pues posiblemente un poco grande, ¿vale? El tema de voltajes, 4,71 kilovoltios, ¿vale? Tenemos el modo isla, importante, ¿vale? Modo isla en on, modo isla en off, ¿vale? Que fue, salvando las distancias, ¿vale? Fue lo que nos pasó en España, ¿vale? Que muchas infraestructuras se quedaron en modo isla, ¿vale? Pues aquí, ¿vale? Podrías llegar a cambiar en modo isla y dejar la planta de generación totalmente en modo isla, ¿vale? Está abierto, está accesible, es un panel, en este caso es un SCADA, ¿vale? Y posiblemente, pues, cuando se dieran cuenta, pues ya habrían hecho pues todo lo que quisieran, ¿no? ¿No pasan más cosas? Evidentemente no, pues, porque tampoco, seguramente todavía no han puesto el foco en todo esto, ¿vale? Pero es importante tenerlo en cuenta. Vale, plantas de generación solar. Parece ser que nos parecería que el tema de la energía solar, pues, parece una cosa relativamente nueva y en ciertos países todavía más. Parece que tendría que tener cierta seguridad, ¿vale? Pero hay una serie, pues, de fabricantes que todavía dejan el admin 1, 2, 3, 4 por defecto, ¿vale? Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Tenemos la parte del equipo de cabecera y todo lo que está en rojo son diferentes bloques de células fotovoltaicas que van a un inversor, ¿vale? Es decir, tenemos en este caso, pues, 10, 15, 20 inversores diferentes, ¿vale? Además, pues, tenemos tipo de comunicación, tenemos que van comunicación en RS485, ¿vale? A 1200 baudios. Todo esto, evidentemente, está también documentado y, por tanto, sabemos la comunicación, ¿vale? En este caso, pues, ¿qué se puede hacer? Pues, desde parar la generación de energía o en el caso, pues, de que los paneles solares sean giratorios, pues podrías modificar la rotación de los dispositivos, ¿vale? Ya os digo, abierto, totalmente a expensas de cualquier otra protección y estos generalmente llevan por la deslocalización de este tipo de dispositivos, llevan una tarjeta 3G o 4G o incluso GPRS, ¿vale? Para conectar, pues, con algún centro de control. Dentro de la energía, de las energías verdes, pues también si buscáramos encontraríamos, pues, también aerogeneradores, ¿vale? En este caso, pues tampoco no había. Vale, aquí hay un pequeño vídeo, son 2 vídeos muy cortos, ¿vale? Es más que nada para que veáis un poco. Esto es, en este caso, pues para no trabajar sobre un entorno real y tener algún problema, pues, y causar evidentemente algún daño. Esto al final es un emulador de Modbus, ¿vale? Como os he dicho, el protocolo Modbus es el protocolo más extendido de todos, ¿vale? Aquí tenemos, en este caso, pues la dirección, ¿vale? La dirección 40.000 de la 40.000 a la 40.010 y veréis que los valores, ¿vale? Remotamente, porque al final, de forma remota, a través de un pequeño script, veréis que estos valores, ¿vale? A ver si arranca. No. Si arranca el vídeo. A ver si lo pueden poner desde allí. Hay una barra abajo en el final. ¿No? ¿No lo podéis arrancar? Bueno, lo pasaré, os lo dejaré y os lo pasaré. Vale, sí, ahora, ¿vale? Vale, veis aquí, ¿vale? Cómo cambian todos los valores, los ponemos de 0 a 1, lo volvemos a poner a 0, ¿vale? Y veis que todo el tráfico,
¿vale? Va en texto plano, ¿vale? Es decir que activando bobinas, desactivando bobinas, ¿vale? Al final podemos manipular este tipo de dispositivos. Evidentemente, si supiéramos la dirección y supiéramos, al final se trata de una dirección física, ¿vale? Modbus, los dispositivos van del 00 al 256, activaríamos y desactivaríamos lo que quisiéramos, entradas, salidas, ¿vale? Podríamos actuar sobre ellos como quisiéramos de una forma muy, muy rápida, ¿vale? Y evidentemente causando el mismo daño. Y este sí que está hecho sobre un entorno real, ¿vale? Es un PLC, ¿vale? Esto evidentemente se pidió permiso para ¿vale? Esto es un pequeño entorno, en este caso de Omron, de un fabricante, ¿vale? Este tipo de equipos trabaja por el puerto 9600 y como no lleva credenciales por defecto, tú con el pequeño software de Omron, ¿vale? Que es gratuito, tiene una versión demo, puedes descargarte todo el programa del dispositivo, ¿vale? Todo el PLC te lo puedes descargar aquí y lo puedes poner en modo online, ¿vale? Esto que veis aquí, ¿vale? En verde es que está online. Esto son bobinas de salidas, podrían ser entradas, podría ser un horno, podría ser unas compuertas de una central eléctrica, podría ser cualquier tipo de dispositivo, ya que es un dispositivo muy habitual. Haciendo una pequeña puntualización, en los entornos OT, ¿vale? Una cosa que sí que te da valor añadido, evidentemente desde el lado defensivo, es tener algún conocimiento en este tipo de entornos, ¿vale? Teniendo conocimiento de qué tipo de entornos son, qué tipo de fabricantes, porque hay una serie de fabricantes que trabajan específicamente para un tipo de entornos. Te da muchísimo valor añadido porque puedes buscar las cosas de una forma más fácil. Vale, en este caso tenemos el software, hemos descargado el PLC, ¿vale? Son 25 segundos la descarga. Cuando le das al download son 25 segundos descargar todo el software y las tablas de entradas y salidas, ¿vale? Totalmente transparente. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues a partir de aquí podemos hacer lo mismo. Si activáis el vídeo, porfa. Vale. A partir de aquí podríamos actuar sobre cualquier entrada o sobre cualquier salida, ¿vale? Y, como veréis, ¿vale? Podrías activar, podrías desactivar, podrías hacer lo que quisieras, ¿vale? En este caso, ¿vale? Forzar, entrada, salida, ¿vale? Cambiar código, incluso se pueden ejecutar, en este tipo de dispositivos se puede llegar a ejecutar código, ¿vale? Cierto tipo de código, cierto tipo de scripts se pueden subir vía FTP y se podrían llegar a ejecutar, ¿vale? Por tanto, y terminando, ¿qué podemos hacer hoy? Visibilidad total, ¿vale? Inventariarlo todo. Segmentar. Se deben segmentar todas las redes OT y cerrar accesos remotos, evidentemente, porque no podemos proteger lo que no vemos y mucho menos lo que no sabemos que exista. Y mañana, ¿vale? Monitorizar con herramientas OT reales. No sirve un IDS genérico, no sirve cualquier herramienta, ¿vale? Tienen que tener módulos para trabajar con Modbus, con Profinet, ¿vale? Con tipos de protocolos industriales. Evidentemente, entrenar con fuego real, ¿vale? Y lo que os pongo aquí, el ataque, no se entrenará con un PowerPoint, ¿vale? Y las víctimas, ya para ir terminando, costes reputacionales, legales y sobre todo humanos, ¿vale? ¿Y por qué fallamos? Pues porque no tenemos un mapa, porque la regulación no obliga, porque tenemos los integradores sin control. Los CISOs muchas veces no tienen ni idea de OT, ¿vale? Y se tienen que empezar a poner las pilas los CISOs, ¿vale? Y esa ignorancia más la complejidad más la inercia, ¿vale? Nos da una vulnerabilidad masiva. Y, sobre todo, preguntaros cuántos sistemas en tu país pueden ser apagados por un solo clic. Y el gran Kevin Mitnick decía que todo lo que puede ser hackeado, ¿vale? Lo será. ¿Vale? Perfecto.